Muy buenas tardes, amados hermanos varones. El día de hoy continuamos con nuestro estudio bíblico basado en el libro del pastor y escritor John MacArthur, 12 hombres comunes y corrientes. Hoy hablaremos acerca de Jacobo, el apóstol de la pasión. Vamos a hacer una oración para empezar. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, meditar en ella, poder reflexionar y poder adquirir conocimiento para aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Bendice la vida de mis hermanos, bendice nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De los 3 discípulos del círculo íntimo del Señor Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, Jacobo es el que menos detalles tenemos en la escritura. Jacobo era hermano de Juan. Ambos eran hijos de Zebedeo. Jacobo era el hermano mayor. La familia de Zebedeo era aparentemente una familia acaudalada, una familia de alta sociedad. Y esto se nota porque muchas veces para referirse a Jacobo y a Juan solamente se les menciona como los hijos de Zebedeo. También por la escritura conocemos que la madre de Jacobo y Juan se llamaba Salomé y que era una de las mujeres que aportaban económicamente para el ministerio del Señor Jesús. Jacobo, como el hermano mayor de esta familia tan prominente, pues de alguna manera pudo haber tenido prerrogativa, humanamente hablando, para haber sido el líder del grupo. Obviamente sabemos que el líder de los 12 era el apóstol Pedro. Jacobo era el segundo, ya que así aparece en la lista de los discípulos, aparece Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, el primer grupo de 4 discípulos. Y a la luz de la Biblia descubrimos el tipo de carácter de Jacobo. Jacobo era un hombre explosivo. De hecho, el Señor Jesús les pone sobrenombre a Jacobo y a Juan como Boanerges, los hijos del trueno. Y ese era el carácter de Jacobo, era un trueno, era explosivo, era apasionado, por eso lleva ese título el estudio de hoy, Jacobo, el apóstol de la pasión. Y vamos a ver 2 eventos en la vida de Jacobo que nos muestran esa forma de ser, ese carácter que él tenía y que a final de cuentas fue moldeado por el Señor Jesús para ser usado como un líder entre los apóstoles. La primera ocasión a la que nos referimos está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Aquí en esta porción de la escritura, Lucas, el evangelista, nos está mencionando a Jesús dentro de su ministerio, y cuando ya se había cumplido el tiempo, dice Lucas, afirmó su rostro para ser recibido, para ir a Jerusalén, cuando había cumplido el tiempo de ser recibido. Y entonces nos dice que Jesús estaba preparando para ir a la Pascua en Jerusalén. Y el versículo 52 dice: envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Los samaritanos eran un pueblo mestizo. Samaria había sido una ciudad importante en el pueblo de Israel, en el reino del norte, después de la separación de las 10 tribus que conformaron el reino del norte, llamado Israel, y las 2 tribus que conformaron el reino del sur, llamado Judá. Samaria era la capital del reino del norte. Ahí, por ejemplo, el rey Acab puso su palacio, y todos los demás que vinieron después de Acab utilizaron ese palacio en Samaria, en el reino
del norte. Los samaritanos, el reino del norte fue invadido por los asirios. El rey asirio se llevó a la gente de ahí, dejó solamente a los pobres, trajo gente de otros países a habitar ahí, y los pobres israelitas empezaron a mezclar, a casarse con esos paganos. La escritura dice allá en Segundo de Reyes que la gente no duró porque no tenían temor de Dios. Entonces el rey asirio manda a un sacerdote a que les enseñe a hacer culto a Dios, pero empiezan una nueva religión donde sirven a Dios, pero sirven también a sus dioses. Esto lo encontramos allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Empezaron esa mezcla de religiones. Entonces, los samaritanos eran mal vistos por los judíos. Los judíos eran del reino del sur. En Jerusalén estaba el templo. Y los samaritanos eran vistos como un mestizaje, una mezcla, no nada más de raza, sino de religión también. Y aparece algo interesante aquí. Dice el versículo 53 que no lo recibieron a Jesús y a sus enviados. No lo recibieron los samaritanos. A pesar de que Jesús había sido simpatizante de los samaritanos. Jesús siempre estaba viendo por ellos. Por ejemplo, la escena con la mujer en el pozo de Jacob es una mujer samaritana. Jesús también había hecho de un samaritano un héroe en aquella parábola del buen samaritano. Cosas así había hecho Jesús para amistarse con los samaritanos. Sin embargo, vemos que no lo recibieron. Y entonces aparece la escena que mencionábamos. El versículo 54 dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ahora, esto es interesante, porque quiere decir que Jacobo y Juan conocían el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Cuándo fue cuando Elías mandó pedir fuego del cielo? Hubo dos ocasiones, ¿sí? Pero a la que menciona Jacobo y Juan sucedió precisamente ahí en Samaria, ¿sí? Con el hijo de Acab, o Cosías, cuando él se enfermó, se cayó de un segundo piso en el palacio y estaba enfermo, y envía a unos hombres a que vayan a preguntarle a Belcebú, que es un nombre para Satanás, era un ídolo que había en aquel tiempo, si va a sanar. Esto está en segundo libro de Reyes, capítulo 1. Usted lo puede ver con detenimiento, puede leer la historia. Entonces, el profeta interfiere o interrumpe el camino de aquellos enviados del rey y les dice: vayan y díganle que ya, eso aquí, hasta aquí llegó, Dios está enojado con él, no va a sanar de esta enfermedad. Y entonces el rey manda un capitán con 50 soldados y le dice: varón de Dios, el rey dice que desciendas. Y Elías dice: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. 2 veces lo hizo. A la tercera, el capitán le dice: ten piedad, no nos destruyas con fuego. Y Elías accede a ir a ver al rey Josías. Ahí en Samaria sucedió esa historia. Entonces, cuando Jacobo y Juan están recordando esa anécdota y le están diciendo al Señor Jesús: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Porque ellos están viendo que los samaritanos están rechazando a Jesús. Ahora, ¿por qué estaba equivocado Jacob al hacer esta solicitud? Primero, notemos la actitud. Dice: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo?
como Elías. Jacobo no tenía ese poder para hacer que descendiera fuego del cielo. El que tenía el poder era el Señor Jesús. Entonces Jacobo, de alguna manera, está tomándose atribuciones que no le corresponden. Es como si le estuviera diciendo a Jesús: dame el poder para mandar pedir fuego del cielo. Entonces notamos que no es la actitud correcta. Pero además, vemos también en la reprensión que le hace el Señor Jesús. Era cierto que los samaritanos habían rechazado a Jesús. Era cierto que humanamente podía estar de alguna manera lógica la propuesta de Jacob. Pero Jesús dice: ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Para cuando esto sucede, Jesús está llegando al final de su ministerio. Así que Jacobo, como el resto de los discípulos, llevan 3 años con Jesús. En esos 3 años, Jacobo no ha podido entender que Jesús no vino a destruir, sino a salvar. Por eso Jesús le está diciendo: no, eso no es así. Esto no es así. No puedes estar pidiendo fuego del cielo porque ellos rechazan el mensaje. Imagínense que eso aplicara hoy en día. ¿Cuántas personas usted le ha hablado de Cristo que han rechazado el evangelio? Y que Dios nos hubiera dicho: a los que no acepten el mensaje, que caiga fuego del cielo y los consuma. Nosotros mismos, ¿cuántas veces rechazamos el mensaje del evangelio? Aún nosotros, ahora que conocemos a Cristo, ¿cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Se imagina que Dios aplicara para nosotros esa regla de Jacobo? ¿Cuántas veces no nos hubiéramos chamuscado ya con fuego del cielo por haberle fallado al Señor? Entonces Jesús les dice a Jacobo y a Juan, que era el que estaba ahí con él, siempre aparecen los dos juntos, les dice: no saben ustedes lo que están diciendo. Obviamente habrá un día, llegará el momento en el que Jesús juzgará con fuego. Pero ese no es el momento todavía. El momento ahora es de salvación. Dice la Escritura: hoy es el día de salvación. Así que vemos entonces ese carácter explosivo de Jacob. Ve a los samaritanos rechazando a Jesús y quiere que caiga fuego del cielo y los consuma. Había algo rescatable en esta actitud de Jacobo, el celo por el Señor Jesús. Es algo que nosotros debemos imitar, obviamente sin llegar a ese grado de explosividad, pero necesitamos imitar ese celo por el Señor Jesús. Debemos procurar tener amistades que creen en Jesús. Debemos procurar rodearnos de personas que aman al Señor Jesús. Ese debe ser un interés para nosotros. Debemos procurar tener comunión con los que aman al Señor Jesús y su venida. El otro episodio que vamos a observar lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 24. Y ahí en Mateo capítulo 20 encontramos a Jesús predicando, haciendo su ministerio, y en el final del capítulo 19 hay una promesa de Jesús que dice el versículo 28, Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que vemos esta promesa que hace Jesús a sus 12 discípulos, diciéndoles: van a tener un trono cada uno. Y luego en el capítulo 20, versículo 20, se acerca la madre de los hijos de Zebedeo
con sus hijos, Jacobo y Juan eran los hijos de Zebedeo, pidiéndole algo al Señor Jesús. Y él le pregunta, ¿qué quieres? Y ella dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nuevamente vamos a comentar sobre la ascendencia de Jacobo y de Juan. Eran de una familia pudiente, vamos a decirlo así. La madre de ellos colaboraba económicamente con el ministerio de Jesús. Así que de alguna manera ellos sintieron que tenían ese derecho. Cuando escuchan a Jesús diciendo van a tener un trono cada uno, para ellos no es suficiente. Ellos quieren ser el de la izquierda y el de la derecha. Jacobo obviamente iba a ser el de la derecha porque era el mayor. Juan era el menor. Y entonces, antes de recriminar o lejos de regañarlos a ellos, Jesús les dice primero, ¿podrán ustedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo. ¿Creen que puedan soportar esto? En su ambición, exclaman inmediatamente, sí, podemos. Y Jesús les dice, a la verdad, mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Jesús le dice, pues la verdad lo van a hacer, van a vivir esto, aunque no entienden todavía lo que están diciendo, lo que están pidiendo, lo van a vivir. Pero Jesús les dice, la petición que me están haciendo no está en mí. Dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Entonces vemos la actitud de Jacobo ambicionando un lugar prominente al lado de Jesús. Quiere sentarse a la derecha de Jesús, en esos 12 tronos que Jesús promete. De hecho, la actitud de los otros discípulos nos dice que no era una ambición única de él. Los demás se enojan con él porque quiere ese lugar. Y entonces Jesús les dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean a la fuerza, pero en el cristianismo no es así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Y Jesús añade e insiste, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, Jacobo quería una corona de gloria. Jesús le dio una copa de sufrimiento. Jacobo quería poder, quería prominencia. Jesús le dio una posición de siervo, una tumba de mártir. Porque de hecho, el final de la historia de Jacobo nos enseña por qué Jesús le estaba diciendo esto. Jacobo es el único discípulo de los 12 de quien se registra su muerte como mártir. Se registra la muerte de Judas, porque fue y se ahorcó después de traicionar a Jesús. Pero de Jacobo es el único que se registra su muerte como mártir. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 12. Vamos ahí, Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y dice la escritura, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, este no es el mismo Herodes que mató a Juan el Bautista y que enjuició a Jesús, este era un sucesor, aparentemente su sobrino, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, de esa nueva iglesia, esa creciente iglesia. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es el primero de los 12 que muere por predicar el evangelio. Ahora, que sea Herodes, el rey, el que lo está encarcelando y matando, nos hace ver una vez más la actitud que tenía Jacobo. Por ejemplo, hablábamos de Andrés.
Andrés llevaba a las personas ante Jesús, pero de manera silenciosa, secreta, callada, ¿sí? Los llevaba hasta donde estaba Jesús. Jacobo no era así, Jacobo era explosivo. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que después de la partida del Señor Jesús, aunque Pedro toma el liderazgo y predica un sermón donde se convierte en 3,000 personas y predica otro sermón y se convierte en 5,000, Jacobo está haciendo su ministerio a su manera, a su estilo. Tan es así que el rey lo manda a encarcelar y lo manda a matar. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, dice también el versículo 3, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Después ahí viene a continuación aquella vez cuando Pedro es liberado de la cárcel por el ángel del Señor. Pedro se escapó milagrosamente, pero es notable que sea Jacobo el primero de los 12 en morir como mártir, en morir asesinado por predicar el evangelio. Es claro indicio de su actitud, de su pasión. Fue tal su movimiento, su acción de andar predicando el evangelio que llamó la atención del rey. Y como quería atacar a la iglesia, mató a espada a Jacobo. Entonces, vemos esta actitud de Jacobo al final de la vida. Su carácter lo llevó al punto de ser mártir, de morir por el evangelio. Esa era a lo que se refería Jesús cuando les dijo que iban a beber del vaso. Tal era la fe, la convicción de Jacobo, que dio su vida por amor a Cristo. Jacobo perteneció a aquel grupo íntimo de 3, como ya dijimos, Pedro, Jacobo y Juan, que estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración, cuando Jesús mostró su gloria. Estuvieron ellos 3 con Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús estaba agonizando. Ellos 3 estuvieron con Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Todos esos eventos y lo que vivió como parte del grupo de los 12 formaron su carácter para que a la hora de morir por predicar el evangelio, Jacobo bebió del vaso y murió, dando su vida por amor a Cristo. De hecho, hay una anécdota que no está en la Biblia, pero que Eusebio, uno de los primeros historiadores de la iglesia primitiva, recoge de un escrito de Clemente de Alejandría, y menciona que cuando iban a llevar a Jacobo ante el tribunal, el soldado que lo llevaba ante el tribunal públicamente reconoció que también era cristiano y le pidió perdón a Jacobo porque lo había arrestado. Jacobo le contestó diciéndole: la paz sea contigo, y le dio un beso. Pero ese reconocimiento del soldado, de decir yo también soy cristiano, y de pedirle perdón a Jacobo, costó que al soldado lo arrestaran también. Y murió al mismo tiempo que Jacobo. Lo mataron ahí también. Entonces, al final de su vida, Jacobo continuó llevando personas a los pies de Cristo. Sin duda alguna, Jacobo es entonces el prototipo de líder apasionado, explosivo, que está al frente, que es dinámico, que es fuerte, que es ambicioso. Pero sus pasiones fueron templadas por la gracia de Dios. El Señor Jesús lo llevó al punto de ofrecer su vida por amor a Cristo. Y aún en el último instante, seguir compartiendo el evangelio de Cristo Jesús. Así que, sin importar nuestra forma de ser, sin importar nuestro carácter, mis amados hermanos, si nos dejamos moldear por el Señor,
podemos llegar a ser vasos útiles en sus manos. Sin importar nuestro carácter, nuestro temperamento, lo que debemos hacer es permitir que el Señor nos use. Y decirle: Señor, aquí está mi vida, con errores, con defectos, pero que puede ser moldeada por ti. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo hace. Y el Señor nos usa. Qué hermoso sería que de nosotros el Señor también pueda decir que somos útiles para su gloria. Qué hermoso sería que un día de nosotros se pueda decir que hasta el último instante de nuestra vida usamos nuestra boca para compartir el Evangelio de Jesús. Jacobo era un hombre apasionado, era un hombre explosivo, pero ese carácter fue subordinado a las órdenes de Cristo y Dios lo usó para su gloria. Quiera Dios, mis amados hermanos varones, que la palabra del Señor nos confronte con la realidad de que necesitamos que en nuestra vida Cristo sea el Señor, y que entonces nuestra vida puede ser útil en las manos de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, por la vida de tu siervo Jacobo, al cual tú usaste a pesar de su carácter explosivo, a pesar de ese carácter apasionado, inquebrantable, pero que por tu gracia fue usado por ti, al punto de morir por predicar el Evangelio. Y aún estando camino a la muerte, continuó hablando de Cristo. Gracias, Dios, por la vida de aquel hombre, Jacobo, y porque a la luz de tu escritura, al ver la historia de él, nosotros como varones somos confrontados para permitirte a ti gobernar nuestras vidas, usarnos para tu gloria. Te ruego por la vida de mis hermanos varones, que cada uno de ellos pueda permitirte a ti ser el Señor de su vida y que tú lo uses para tu gloria. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, esta es la vida de Jacobo, el apóstol de la pasión, y de cómo Dios lo usó y nosotros podemos ser usados por el Señor también. Que Dios les bendiga grandemente.